Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, soy Julio Barco a través de Nacional TV Perú con otro episodio de Café Barco. En esta oportunidad vamos a tener un programa de entrevista a un poeta que llega del extranjero, pero de manera como antesala, de manera previa, vamos a conversar de algunos libros que hemos estado leyendo la semana que pasó. Bueno, unos libros que estuve recopilando de diferentes lugares. Tengo la fortuna de que me llegan a veces regalos de libros por aquí y por allá. Y llegó a mis manos otra vez esta edición de un poeta que pertenece a la generación del 50. Él es un poeta peruano, él es Washington Delgado, un libro que es Destierro por vida. Esta obra, amigos, volver a leer esta obra, yo había leído la poesía completa de Washington Delgado, pero en este poemario en especial, desde el título, la imagen de la portada, todo traduce pues una congoja con relación a existir, ¿no? Ese es un poeta que expresa de manera muy fina, muy delicada, la pena de sentirse pues un desterrado en la vida, ¿no? Una persona apartada de repente de los gozos, o alguien que simplemente observa la realidad de una forma más pesimista, más oscura, y donde ve pues que todo es relativo, ¿no? Quiero compartirles algunos poemas de acá, ir comentándoles para que vean de qué va esto que les digo. No sin comentarios también, que Washington Delgado durante muchos años de su vida fue un profesor. Cuentan que llevaba la cátedra de El Quijote, fue un gran lector de la poesía española. Por ejemplo, le encantaba Pedro Salinas, Antonio Machado, y bueno, también su poesía bebe mucho de toda la onda social, Bertolt Brecht, la poesía social que de alguna forma continuaba Vallejo, y también quería pues insistir en las problemáticas existenciales, ¿no? Y en este poema dice: Canción del destierro. En mi país estoy, en mi casa, en mi cuarto, en mi destierro. Leve es el crepúsculo, apenas si las cosas existen. Mis libros en el suelo, tibio el aire, encerrado y la luz escondida en sus hilos de alambre. Me rodea el silencio y, alguna vez, es alegre el destierro. Cuando acaba la noche, brota el cielo y se asoma a mi ventana, el aire me entristece y enciendo el cigarrillo del destierro. A raudales entra la luz, baila en mis ojos, se empoza en las almohadas, estalla sobre un vaso con flores en mi mesa. Yo vivo sin cesar en el destierro, ¿no? El poeta siente el destierro incluso en su habitación, ¿no? Y eso es algo que me parece interesante, porque el poeta dice: en mi país estoy, en mi casa, en mi cuarto, en mi destierro, ¿no? Quizá es ese extrañamiento de no sentirse parte de nada, que también vamos a, de pronto, sentir esas expresiones en las obras de los franceses de la década pues de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, Sartre, Albert Camus, son autores que van a expresar también esa sensación de no sentirse parte de la sociedad, porque a veces la sociedad no te ofrece las circunstancias adecuadas para que tú te integres, ¿no? Y en este caso este poeta Washington Delgado, siente pues que todo es un destierro, incluso en lo más íntimo, ¿no? Y luego dice: yo vivo sin cesar en el destierro. Pero seguramente el poema más intenso de este libro es el último, de hecho el poema más largo, Globe Trotter. Y acá sí vamos a encontrar una maratónica expresión de esta sensación que es el no sentirse arraigado, no sentirse pues en armonía o en amor con las cosas, ¿no? Y ahora recuerdo que antes de este poema, el autor en otro poema de este libro menciona, por ejemplo, al dromedario, ¿no? Estos animales que caminan por el desierto, ¿no? Entonces, ahí hay toda una simbología sobre esta sensación. Y en Globe Trotter ya se va pues a desparramar en diferentes estados. Los últimos versos van a decir: he caminado por los desiertos toda mi vida y nunca llegué a ninguna parte, ¿no? Bueno, una poesía escrita desde ese desamparo existencial que de repente sienten algunos por una vida
que no de repente es justa o no de repente es afín a tus intereses más íntimos. Y el poeta expresa todo este, llamémosle, desasosiego, ¿no? No olvidemos que Washington Delgado ganó el premio Copé de Cuento con un relato, con un texto donde también habla sobre eso, ¿no? Un profesor en un estado depresivo, que explicando un poema de Guren, en su mente, en las cavidades de su interior, reflexiona sobre el absurdo, con pesimismo que es la vida, ¿no? Y bueno, pues Washington Delgado, un poeta que no sé si se lee ahora, yo creo que se lee muy poco, pero siempre es bueno revolver a este poeta, ¿no? Y que además no solamente es un poeta del destierro, ¿no? También es el poeta del amor, tiene poemas muy delicados, muy elaborados, con esa dulzura, esa ternura tan humana que sabe imprimir a sus versos. Por otro lado, este libro lo conseguí en la casa, les cuento, de un amigo que falleció. Su madre me invitó a conocer su biblioteca y me dijo, puedes llevarte los libros que quieres. Y fui con su papá, entremos a su habitación y encontré esta obra, que es una de las primeras que voy a comentar acá en el programa. Bueno, fui a la biblioteca de la Casa de la Literatura, una biblioteca que me encanta, voy de vez en cuando, y encontré esta obra de Roger Santibáñez. Es la obra El sentido de la soledad, Memorias, 1961-2001. Es una obra donde el poeta de Cloaca, el poeta conocido, el poeta del mundo underground de Lima, de Quilca, el poeta de la obra Símbol, de la obra Dolores Morales, de la obra el chico que se declaraba con la mirada, va a ser un balance de su vida. Está muy de moda ahora, está muy en boga hablar sobre la vida, ¿no? Hacer memorias, tipo El pez en el agua de Vargas Llosa. Ya lo hizo, por ejemplo, Eduardo González Viaña, ya lo hizo, por ejemplo, pintores también, como pintor Cislo, o Gerardo Chávez, o el propio César Hildebrand también sacó sus memorias en clave de entrevista, ¿no? Y yo también les cuento que hice unas memorias en clave de entrevista de un pintor llamado Ladislao Plasenki, ¿no? Bueno, esta obra tiene también una búsqueda de pronto del ser, del sentido, digamos, del ser escritor, del sentido de la escritura, de la poesía. Y bueno, pues el poeta va a ahondar en sus memorias en Piura. Yo no sabía, la verdad, que Roger Santibáñez, y lo comenté en mi Facebook, había crecido pues en una familia pudiente, con hectáreas, con sus padres, sus abuelos fueron dueños de grandes hectáreas, tenían terrenos en Piura. Y cuando vino a Lima para estudiar en San Marcos, Roger, joven, veinteañero, manejaba su carro, tenía su casa en Rímac, pero una zona que no era tan movida de Rímac. Y se va a dedicar a juntarse con todos los poetas de esa época, poetas de Hora Cero, del 70, que se juntaban justamente por el centro de Lima, por acá cerca, el parque de San Marcos, la casona de San Marcos, este parque que está acá, frente al parque de Luis Alberto Sánchez. También se juntaban por Colmena, se juntaban por la avenida Tacna. Y bueno, pues el joven de ese momento, Roger, va a involucrarse con ellos, va a tener toda una serie de encuentros y va a contarnos cómo funda Cloaca, cómo se integra también por un momento a Hora Cero, y va a dar una idea de lo que fue pues para él ese balance, ¿no? Y siempre este tema de la soledad siempre va a ser un elemento que no va a escapar de ninguna de sus aventuras con mujeres, con poetas, con autores. También va a tener una etapa cruda. No olvidemos que a fines de la década del 90, Roger era llamémoslo sin eufemismos, consumidor de pasta básica, ¿no? Y era un poeta que era ya respetado, ella era el líder de Cloaca, pero vivía pues en el desarreglo de los sentidos, como diría Rimbaud, ¿no? Entonces, para su buena suerte tuvo amigos, asesores que lo llevaron a ser ahora profesor en Estados Unidos, y desde entonces vive frente al río Cooper, sigue escribiendo ahora poesía neobarroca. Y conversando con un amigo poeta ya veterano, él me decía que Roger era un poeta que se encontraba en
entre la segunda división de la poesía peruana, pero yo no exageraría tanto. Yo creo que Roger se encuentra con justicia en la primera división de los poetas de su generación y de cualquier generación. Sin embargo, creo que este libro, que no es poesía, es, como les digo, memorias, es un género que el propio poeta practica en su Facebook. Los que lo tienen por ahí de repente agregado sabrán que hay toda una suerte de escritura virtual de Roger. Y bueno, esta obra pues ha generado todo tipo de polémicas, ¿no? Muchos se han sentido acusados por las anécdotas que cuenta Roger, donde habla de poetas como Antonio Cisneros, como Jorge Pimentel, Enrique Verástegui, habla de su relación con gente que estuvo involucrada con Sendero Luminoso, cómo fue la movida en Quilca cuando apareció el grupo Leucemia, apareció en Daniel F., la gente tocaba rock a las orillas del Rímac y todo eso que fue un momento de vivir, de evitar la marginación, está acá también bien detallado, ¿no? Y yo quiero, no sé en qué página, pero hay una parte en la cual Roger habla de el poeta Antonio Cisneros, ¿no? Y Antonio Cisneros fue un poeta de 70, reconocido por sus obras, ¿no? Sus poemarios, Canto ceremonial contra un oso hormiguero, por ejemplo, ¿no? Y cuenta una anécdota donde el poeta Cisneros era profe en San Marcos y, como muchos escritores, en su faceta de profesor no la pasaba bien, ¿no? A veces pasa que los escritores, los artistas, les va mal en el ámbito pedagógico, ¿no? Y cuenta que en esa época ya Roger estudiaba acá en San Marcos, acá en Lima, en San Marcos, y Cisneros llegaba temprano para excusarse e irse súbitamente diciendo que no había alumnos, ¿no? Porque ustedes saben que hay una tolerancia de unos 20, 15 minutos. Si no hay alumnos ni profesores, ya no hay clase. Entonces, el poeta llegaba temprano para no ver alumnos y pues no dar clase, ¿no? Y le decía a Roger, vámonos a meternos unas chelas, ¿no? Y se metían sus cervezas por ahí por San Marcos. Y bueno, también cuenta otra anécdota de Cisneros, cuando están en la playa, se habían juntado en la casa de Cisneros, iban al mar y de pronto una ola lo revuelca al poeta y Cisneros pierde su dentadura, ¿no? Eso también me pareció muy interesante, ¿no? Bueno, así, anécdotas de escritores, la vida del propio poeta, esa vida digamos, de chico pituco que terminó malogrado por la poesía, está contado en nuestras páginas, ¿no? Y hoy ya pensaba en autores, escritores, que siendo gente con plata, terminó en la pobreza por la literatura o por las ediciones que lleva de repente el arte, ¿no? Por ejemplo, me acordaba de Martín Adán, que heredó toda una gran riqueza por su familia y terminó en la calle, prácticamente viviendo, bueno, con plata, pero viviendo de una forma muy marginal. Javier Eraut, que fue un joven también que tuvo una familia bastante opulenta, pero él se decidió por la guerra, por la guerra, ¿no? A la guerra de guerrilla, ¿no? Se fue a la parte de la selva peruana, Puerto Maldonado, y prácticamente luchó en la guerra y nos mataron, ¿no? A los 21 años lo acribillaron en el río, ¿no? Pudiendo de repente aprovechar su suerte de pronto de haber nacido en cuna de oro, ¿no? Luego también recordaba al poeta Luis Hernández, camarero, que es un poeta muy bueno también, que él, como ustedes saben, vivió en Jesús María toda su vida, en 8 de agosto, 6 de agosto, 8 de agosto me parece, y pues también pues la poesía, a pesar de que estudió medicina, viajó por Estados Unidos, por Alemania, por Europa, sabía muchos idiomas, fue médico en 2 de mayo, terminó muerto, hasta ahora sin saber cómo, porque unos dicen que se suicidó, otros dicen que no se sabe cómo, que fue asesinado en Argentina, ¿no? Y él también, de una familia pudiente, pudiendo haber gozado de eso, se decidió dedicarse a la literatura y terminó de una forma mucho más violenta, pero siendo leyenda para todos los que ahora estamos integrándonos a la literatura. Bueno, les recomiendo El sentido de la soledad, las memorias de Roger Santibáñez, publicado en Random House. Bien, vamos a un corte y continuamos con lo siguiente. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país.
llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web, www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos. Bien, amigos, continuando con el programa, vamos a presentar a un poeta que llega de otras tierras, un poeta extranjero que nos visita Lima también en esta oportunidad. Y él es el poeta Indran Amirta Nayagam, que nos visita para presentar su nueva obra, que es El bosque de los deleites fratricidas. Y quiero partir con unas ideas que tengo sobre la poesía. Yo siento, Indran, que tu poesía es una respuesta donde se busca que la poesía sea de pronto una solución contra el problema mental que estamos atravesando. Siento que de pronto tu poesía busca sanar mentalmente al lector. Y en eso lo conecto con un poeta peruano que es Luis Hernández, que también él decía que la poesía y la medicina tienen como objetivo curar el dolor, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? Sí, es interesante. Poesía es una forma de medicina, ¿no? Libera esas células alegres cuando uno escribe, cuando uno lee un poema. Yo lo relaciono con la caminata, ¿no? La caminata diaria que hago para reducir el peso, para sanar, para pensar también, ¿no? Ideas. El ritmo de la caminata es el ritmo de escribir para mí. Entonces estoy de acuerdo con esa idea que estamos afrontando una crisis o muchas crisis en el mundo en el mismo tiempo, y la poesía es una herramienta fuerte para ayudarnos a sanarnos, ayudarnos a darnos, que nos da una cierta esperanza, que hay un mañana, hay un futuro, y estamos caminando bien hacia ese futuro con esta ayuda, ¿no? Que nos da el leer el poema, escribir el poema, caminar el poema. Entonces yo siempre digo que el poema sirve no solamente en los funerales, no solamente en los momentos de conmemoración. Es una fuerte herramienta para sanar y para vivir mejor, ¿no? Cada día. Yo recuerdo que Zurita, por ejemplo, Raúl Zurita decía que la calidad de un poema se determina si lo lees frente al mar, ¿no? Y tiene ese efecto. Dice, los poemas están hechos para gritarlo frente al mar, quizá para ponerle una intensidad a la poesía, pero en tu caso siento que la poesía también tiene que ver mucho con este equilibrio que vendría a ser el sanar, ¿no? El sanar, el curar. Y la siguiente pregunta que también pensaba sobre esos temas es, ¿qué nos aporta el poema, ¿no? Alguien que de pronto no tiene esta cercanía con el poema, que no lee poesía. Obviamente yo leo poesía, me encanta, todos los días estoy leyendo diferentes poemas. Sí. Pero por ejemplo, ¿no? ¿Qué no aporta que la música no aporte, que el cine no aporte, que la pintura? ¿Cuál es el papel que tiene el poema que otras artes no tienen de repente, o reúnen en todo caso? Bueno, yo digo siempre que la poesía es una forma de música verbal, ¿no? Entonces la categoría más general es música. Dentro de la música se encuentra la poesía. Y lo que yo practico es el poesía, pero entonces está muy vinculado con el canto, con la música. Entonces Derek Walcott, ¿no? El poeta de Santa Lucía y de Trinidad, decía siempre a sus alumnos, ¿dónde está la música cuando está revisando un poema, ¿no? Entonces esa es una pregunta que yo también hago a mí mismo, a mis propios poemas, a los poemas de
de los estudiantes que dirijo cuando tenga la oportunidad de dar un taller. Todo es aprendizaje. El poeta aprende de sus propios alumnos. Hay un intercambio y en ese intercambio nace una música más pura, más, no sé, más bella, ¿no? Estamos buscando frases que nos vamos a recordar. Y es muy importante notar, a pesar de las tiranías en que vivimos en algunas sociedades, el espíritu libre es lo que alimenta el poema, ¿no? La idea que nadie puede entrar a ese espíritu y decidir qué voy a pensar, qué voy a sentir, ¿no? Dentro de mi ser. Y el poema, yo siempre digo que escribo poemas en la cara del tirano, ¿no? He escrito en inglés un libro que se llama 10,000 pasos contra el tirano, 10,000 steps against the tyrant. Cada camino, cada paso es un paso contra el carcelero, ¿no? De nuestras imaginaciones, de nuestros espíritus. William Blake escribía cantos de inocencia, cantos de experiencia, ¿no? También abogaba en su poesía contra la tiranía de la esclavitud, por ejemplo, en su manera. Entonces, para mí el poema también es un hecho político, ¿no? En el sentido que es un asunto de la comunidad. El poema, la palabra política, polis, del griego, ¿no? Asuntos de la comunidad, ¿qué nos concierne? Entonces, para mí este libro, por ejemplo, este nuevo, El bosque de leyes fratricidas, estamos caminando en el bosque, estamos todos en el bosque, y qué salida vamos a encontrar, ¿no? Y cómo vamos a ayudarnos a vivir mejor en este bosque junto con los otros seres vivos, ¿no? No somos solo hombres y mujeres en la tierra, ¿no? Somos venados, somos elefantes, somos pájaros, somos insectos. ¿Cómo vivir en un balance? ¿Cómo promover el ecosistema para que no acabamos con el ecosistema? Yo creo que un poeta es un ecologista también. Es un político, es un ecologista, es un environmentalista, no sé, depende de la palabra que quieras usar. Y es un atleta dedicado a la afinación de su espíritu, ¿no? Es un buscador, ¿no? Yo cuando conocí a Nicanor Parra, por ejemplo, el poeta chileno, la primera vez hizo un regalo, hizo un dibujo de un hombre y escribió ahí: cada uno fracasa a su manera. Tú sabes que Nicanor, un gran amante de la antipoesía. Así es. Entonces hay que reírse a uno mismo. Yo escribí un poema una vez que se llama Oda a la mangosta, ¿no? Porque yo soy nerudiano, bueno, yo leo Vallejo también, pero crecí con Neruda y en las elecciones de Neruda como diplomático. Yo fui diplomático por un tiempo, ¿no? Como Neruda. Como Neruda, en mi caso, Paz. para mi país adoptivo, que es Estados Unidos. Mi primera estancia en Perú fue como diplomático estadounidense, aquí entre 2009 y 2013. Y ahora estoy de vuelta como un hombre libre, no sé, libre de una carrera así, pero tengo otras carreras ahora. Edito libros de poesía, me dedico también a un Substack, ¿no? Donde difundo poesía en un YouTube, donde hago un canal que se llama The Poetry Channel, etcétera, etcétera. Y escribo. Cada semana escribo un poema en el Acento, un periódico dominicano que se lee en internet, y un poema en francés en Haití Hommage. Para mí, la poesía pertenece a los periódicos, pertenece a este medio donde estamos conversando, ¿no? Es parte de la cotidianidad, digamos. No tiene que buscarse en lugares tan ignotos. Es parte de lo cotidiano, es necesario alimento, como un periódico es necesario para saber qué está pasando en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra tierra. Un poeta es un reportero. He escrito algo que podrían llamar poemas noticieros. No sé si todos los poetas del mundo están de acuerdo con esa idea, pero para mí busco las noticias en los poemas, ¿no? Cuando sucede un terremoto, un tsunami, escribí un libro después del tsunami de
4, ¿no? En Asia. Un libro entero de poemas sobre, es que llaman en inglés The Splintered Face, la cara rota o la cara desfigurada, ¿no? Porque así se ve la costa de Sri Lanka, por ejemplo, después de esas olas gigantes. Se cambiaron todo, la topografía, y revelaron muchas cosas surreales, ¿no? Y peces gigantes en el mar, y el hombre seguía su curiosidad y quería entrar a las aguas y buscar y ver esos peces de cerca, y de repente viene el otro ola, ¿no? Esa curiosidad del hombre, pero también tal vez esa estupidez del hombre también. Y son imágenes que se pueden insertar en poesías. Sí, exacto. Y siento que leyendo tu poesía, leyendo tu biografía un poco también, siento que eres un poeta que integra su poesía todo lo que ocurre en el mundo, que te sientes como que abierto a cualquier sonido. Es más, de tu experiencia en el Perú, pudiste sacar esta obra, que es Paolo 9, que de repente muchos no conocen, que es un libro dedicado al fútbol peruano, ¿no? En la figura de Paolo Guerrero, y eso habla mucho de cómo absorbes las culturas para crear poesía, asunto que me parece bastante interesante también de comentar, ¿no? Cuéntanos sobre Paolo 9, este libro, cómo así nace tu interés por Paolo Guerrero, por el fútbol peruano. Bueno, me fascina la historia de Perú en el fútbol, el hecho que en 2018 iba a entrar al Mundial después de tantos años, ¿no? 3 décadas o más. Y ese increíble periodo de 12 partidos sin derrota, ¿no? Uh-huh. Y después llega esa expulsión de Paolo Guerrero por una copa de té, una taza de té de hoja de coca. Entonces yo empecé a pensar en Paolo y en el significado de y escribí este libro. Me gustaría leer un poema del libro o dos para contar. Cuenta la historia de Paolo Guerrero en aquellos tiempos y también otras cosas. Yo creo que el poema se puede leer en varios niveles, ¿no? Uh-huh, Por ejemplo, el primer poema del libro se llama Lectura, hojas del té. Estuve distraído por la clasificación y dejé a los hijos abandonados, a mi querida sin caricias, además de la desesperanza que sentía con cada derrota. Pero de repente, a mitad del camino, empecé a ver la milagrosa unión de talentos, victorias y empates, todo maravilloso. Imagínate, con los últimos amistosos, 12 partidos sin derrota, y viene la suspensión por haber tomado un té. ¡Qué absurdo! Pero el punto es que a un mes del inicio del Mundial no tengo idea de la competencia y hay que vencer a 31 equipos para llevar el trofeo. Algunos van a suicidarse, claro, pero esa cifra es igual a una cantidad considerable. Y Paolo, hasta el presidente de su país insiste con la Corte Suprema Suiza que no tiene que ver con aquella corte criminal que hizo de Paolo un criminal. Pero quién sabe, esto no es un juego. Hay posibilidades, maniobras, hay deus ex machina, oraciones, presiones bancarias. No sé cómo un suizo que no sabe la receta antiquísima de los incas y de los pueblos que los presidieron, cómo pudo ser influenciado. No sé del tráfico de hojas, pero me dedicaré día y noche a averiguar. Así empieza el libro. Es una investigación, ¿no? Sí, no, pero me encanta el fútbol, pero el fútbol, todos los temas existen para la poesía, para mí. Es como la vida existe para hacer poemas. Y en eso te acercas mucho a Neruda, ¿no? Yo recuerdo que Neruda escribía poemas sobre cualquier cosa, en realidad, tijeras, cebollas, es ¿no? cierto, sus odas. El aceite, ¿no? Sus odas. Aceite, exacto. Y ¿te gustaría compartir algún otro poema de...? ¿Quiere otro? Tal vez de los bosques también puede ser. El bosque también puede ser. Para variar, pero en este caso, el bosque de deleites fratricidas. Uh-huh. Ese título sí, bueno, sobre todo la parte de deleites fratricidas, ¿no? Que suena como a contradicción, ¿no? Exacto, bueno. Como un oxímoron, digamos. Exacto. Lo que siempre me ha preocupado fue que Caín mató a Abel, ¿no? ¿Por qué un hermano mata a su hermano? Eso es una pregunta fundamental
que yo aprendí de la tradición católica en que yo crecí, la familia, pero es esa sangre del hermano que hay. Ahora en Palestina tenemos un pueblo semita matando a otro pueblo semita, ¿no? A través de ese genocidio en Gaza. Yo no entiendo eso y trato de buscar respuestas en la poesía o al menos formular la pregunta bien, ¿no? Bueno, en este libro me tocó una guerra, la guerra de Ucrania, ¿no? La guerra contra Gaza no había comenzado todavía, bueno, aunque esa guerra lleva años, pero la última etapa no había comenzado. Bueno, un poema o dos de este libro, en la última fiesta. No hay otra opción, querido, se ha ido, acepta su partida y concéntrate en los seres amados que se quedan contigo en este planeta tan grande que abarca un sinfín de lenguas y de especies que a la vez están todas en vías de extinción. No hay nada nuevo en mi observación, pero nadie puede predecir el día de la muerte o del nacimiento, no con ciencia exacta. Y nadie puede decir por qué en esta mañana soleada de primavera, con los últimos cerezos rosados todavía en flor y los conejos bailando en el pasto, y mi sangre templada por su fluir ininterrumpido y con cierta calma en mi alma, veo de nuevo el camino con ganas de seguir sabiendo, aun cuando en el momento menos esperado me iré también a la fiesta imaginada. No tenemos más de Dios que este último encuentro donde mi amigo me espera. Sí, hay una cierta preocupación con ese último camino, ¿no? O el fin de las cosas. Yo me acuerdo cuando otra vez cuando conocí a Nicanor, me habló de esa idea hindú de quitar la ropa, quitar la familia, quitar todos la casa, todo lo que has hecho en este mundo, déjalo, poner ropa de mendigo y andar por las calles esperando limosna hasta que se llegue al bosque y ahí vas a buscar esa mariposa mágica. Y una vez que se ve esa mariposa mágica, lo entendí como esa transición de este lado al otro, ¿no? Pero yo creo que en aquel entonces Nicanor no estaba listo para ver la mariposa mágica, aunque me hablaba de esa historia. Y ese viaje digamos, que podría también ser un poco un viaje zen, un viaje de pronto oriental, viendo tu biografía también, la relación con Allen Ginsberg, ¿no? Otro autor que imagino también te dio enseñanzas, ¿no? ¿Se puede saber qué aprendiste de Ginsberg? Porque supe que tu padre lo invitó a un evento de poesía, tu padre también era un poeta, ¿verdad? Y hacía eventos, y Allen Ginsberg también representó en su época pues una actitud con la poesía, ¿no? Que no era la antipoesía, pero sí era una rebeldía desde la palabra, contra la guerra, a favor digamos, de la paz, en busca también de una armonía, ¿no? Me han llamado como el último beat, ¿no? Sigo esa tradición. Hombre occidental oriental, fue Neruda, fue Ginsberg y también mi papá, ¿no? Sí, claro. Esa mezcla. Cuando yo conocí a Allen Ginsberg tenía 17 años. Fui con mi papá a buscarlo en el aeropuerto de Honolulu, en Oahu, en Hawái. Y vino Allen Ginsberg con su barbudo, con su armonio, y entró él al auto, empezó a cantar una canción que se llama Sweet Oahu. Bueno, después llegamos a la casa y suena el teléfono. Yo lo busco el teléfono, no había celulares en aquel 1977. Y es Bob Dylan llamando para Allen Ginsberg. Imagínate cómo me sentí. Tenía 17 años. Increíble, ¿no? Ese maravilla, ¿no? Ser el mensajero entre Bob Dylan y Allen Ginsberg. En aquel entonces los dos estaban tocando juntos en el Rolling Thunder Review, ¿no? Es una gira que hicieron ellos con otros músicos y poetas a través de Estados Unidos y Canadá. Mi padre fue mi padre, poeta en lo privado, y Ginsberg más bien padre público, ¿no? Entonces fueron dos modelos para mí, cómo
vivir la poesía. Mi padre era muy político, pero no abogaba a través de sus poemas necesariamente en cuestiones políticas, salvo en la cuestión del medio ambiente, ¿no? Pero Allen Ginsberg sí, en sus poemas desde América, por ejemplo, ¿no? De los 56, ese famoso libro, Aullido y otros poemas. Claro, Entonces, Aullido. pero la enseñanza de Allen Ginsberg, mira, él me dijo quién debo leer, ¿no? Debo leer Whitman, debo leer Christopher Smart, William Blake. Él me dijo cuando vayas a Nueva York por primera vez, cruzas el puente de Brooklyn y buscas el poema El Puente de Hart Crane en una librería y leerlo, ¿no? Después me dijo, corta la mitad del borrador. Cada poema que escribes tienes que reducirlo un 50%. Él lo hizo con un poema mío a los 17 años. Entonces, no sé si él siempre cumplía con esa tarea, ese instructivo tan severo. Pero también me ayudó con cuestiones de la vida, ¿no? Por ejemplo, alguna vez me dijo, debes conseguir un trabajo, tienes que cuidar ese aspecto, el aspecto económico de la vida. Y después puedes además dedicarte a la poesía. Claro. Él no fue en aquel entonces, digamos, un profesor de las universidades dando clases de creación literaria. Y yo escogí una carrera fuera de eso, porque yo quería aprender de la poesía de la vida, no sé, y me tocó con una cierta afortunado, tomé el examen, pasé el examen y entré al servicio diplomático por este sueño de seguir los pasos de Neruda, pero hacia su Chile, en vez de como él llegó a mi país natal, Ceilán. ¿Llegaste a Chile? Llegué a Chile de visita, estuve con Nicanor Parra, con Jorge Edwards, Raúl Zurita, en diferentes momentos, pero trabajé en Perú y trabajé en Argentina, entonces en países cercanos, ¿no? Y en Perú aprendí mucho y sigo aprendiendo. ¿Sabes que Mario Vargas Llosa, daba un curso sobre literatura latinoamericana en Georgetown University cuando empecé a estudiar español? Y fui a verlo con mi primer libro escrito en inglés, The Elephant's Reckoning. Le di un ejemplar y él me dio permiso a asistir como oyente en su clase. Fue increíble esa oportunidad para mí. 2 veces a la semana escuchando sus conferencias sobre Onetti, Carlos Fuentes, diferentes escritores de América Latina, y con su español increíble y yo absorbiendo cada frase, ¿no? Y después, 2 años después, le enseñé mi primer libro, El infierno de los pájaros, en manuscrito, con una sola pregunta, si debo seguir adelante o no en español. Y me dijo que sí, tú puedes escribir, está bien el libro, puedes escribir en español y en inglés. Aquel entonces escribía en inglés y en español. Ahora escribo en otros idiomas también, en francés, en portugués, en criollo haitiano. Cruzar fronteras lingüísticas ha sido fundamental a mi vida. La búsqueda de felicidad para mí es cruzar las fronteras, todas las fronteras de mi vida. Fronteras lingüísticas, fronteras geográficas. Abogo para la eliminación de fronteras, ¿no? Fronteras mentales, ¿no? Psicológicas. Y imagino que en todas esas fronteras encuentras también unidades, esencialidades. Bueno, encuentro casa, ¿no? Hay uno de este libro, por ejemplo, se llama En busca de posada, ¿no? He encontrado posada en México, y en Perú, en Argentina, y ¿por qué no en Sri Lanka, mi país natal, ¿no? Esa es parte de la cuestión para mí. Yo perdí el tamil, del idioma materno, aunque también hablaba inglés de niño, entonces supongo que tuve 2 idiomas maternos, pero perdí ese, en alguna manera, pero lo reemplacé con estas otras lenguas. Entonces mis casas he hecho yo en distintos idiomas, en distintas posadas, ¿no? Por la Tierra, planeta Tierra. Pero ahora, después de años, voy a volver a Sri Lanka
Y hasta voy a publicar un libro mío ahí en inglés, porque quiero participar de alguna manera entre los lectores de aquel país. Pero que ya no es lo mío, pero claro, es mi país natal. Y algo curioso es que en todos los países hay poesía, hay poetas, hay esta búsqueda de la palabra y mediante la palabra expresiones que conectan, ¿no? Más allá de pronto de las religiones, de los equipos de fútbol, creo que los poetas, por ejemplo, Vallejo, se lee en todos lados. Imagino que tú también donde viajas encuentras en los poetas una complicidad, una amistad, ¿no? Exacto, exacto. Es una gran educación la poesía, ¿no? Y es para la vida y no hay límites, ¿no? Ahora me pregunto si algún día podría readquirir mi lengua materna de tamil, ¿no? Y hasta escribir en tamil, pero eso vamos a ver. Poco a poco. Poco a poco. ¿Te gustaría compartir un poema más de con gusto. ¿Del sí, bosque? Del bosque, sí. Mira, uno de los temas de este libro también es la migración, ¿no? Soy poeta migrante. El poema mismo migra, ¿no? En un cierto sentido. Este poema se llama Migración y Muerte. Todos están muriendo, los malos, los buenos, los malentendidos, los sobrevaluados, los olvidados, los famosos de la farándula, los ilustrados de la revista Poetry, los que quieren ser editados en Poetry y los que nunca piensan en Poetry. Y yo aquí todavía contando la verdad, aunque algún día moriré con lluvia y un solazo de poca madre. Sí, querido, en México, donde siempre aceptan a los refugiados, salvo aquellos capturados en su frontera sureña y reenviados a Centroamérica en este momento transitorio de la historia de la poesía del migrante, migrando hacia el río Bravo, el río Leteo. Y claro, ahí está Vallejo, ¿no? Algún día moriré con lluvia. Y está también la migración, la gente, los mexicanos. Y bueno, me quedo con la idea de que ya estamos por terminar, Indran. Te agradezco la conversación, el diálogo, y me quedo con esta idea de que la poesía es la gran educación, ¿no? Y quiero quedarme con esta idea de que leyendo poesía podemos leer al mundo, conversar con el mundo y educarnos de cómo es el mundo y podemos ser cosmopolitas, ¿no? Una persona que vive en Perú, una persona que vive en Camerún, que vive en Alemania, que vive en Francia, todos pueden conectarse a través de la poesía, a través de los libros, y creo que es la gran educación, ¿no? Y bueno, ¿te gustaría dar algunas palabras finales, tal vez? Bueno, sí, es una gran educación sentimental, ¿no? Y es una gran edición por el corazón, fortalecer el corazón y también ser más vulnerable a aceptar todas las enseñanzas que vienen y moderar tus propias ideas basados en lo que tú aprendes del otro. Y bueno, mañana en el Girón Amazonas 401 a la 1:30, a partir de la 1:30 va a ser la presentación de esta poesía, no solamente del El Bosque de Letras Fratricidas, voy a leer de mis otros libros escritos en Perú. Y, ahí está la invitación. Mañana entonces, el sábado 20, Girón Amazonas 401, cercado de Lima, en Campo Ferial Amazonas, vamos a ver junto a Marco Martos y al escritor Jorge Zeta. Ya están invitados todos, y bueno, acá nos quedamos en otra siguiente transmisión. Soy Julio Barco, desde Café Barco para todos ustedes. Muchas gracias, Julio. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web, www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos.